Soy Ana Michelle y el día de hoy estaré hablando sobre las 4 evidencias y sobre mis aprendizajes que he tenido, y también he utilizado una presentación para ayudarlos a guiar más claramente cómo aprendí en cada uno de estas. Cada evidencia tuvo un enfoque diferente, pero todas estuvieron conectadas porque permitieron comprender cómo América Latina ha pasado por procesos de colonización, independencia, conflictos internacionales, dictaduras, crisis económicas y transformaciones políticas. En este podcast voy a explicar de qué trató cada evidencia, cuáles fueron los temas principales que se abordaron, qué aprendí durante el proceso y por qué considero que esas actividades fueron importantes para mi formación académica. La evidencia 1 es Historia de América Latina y Relaciones Internacionales de México. La primera evidencia consistió en realizar una presentación grabada basada en 4 lecturas de análisis histórico. En esta actividad trabajé temas relacionados con la colonización, la independencia de los países latinoamericanos y la construcción de los estados modernos en América. La primera lectura fue La nueva historia descolonizada de América. Esta lectura me pareció muy importante e interesante también porque plantea una manera diferente de entender la historia. Normalmente muchas veces aprendemos la historia desde una perspectiva europea, donde los conquistadores aparecen como los protagonistas. La segunda lectura fue Historia de América Latina, la era del imperio. Esta lectura se explica cómo las grandes potencias mundiales, especialmente Europa y los Estados Unidos, comenzaron a influir en la economía y políticamente en América Latina durante los siglos XIX y XX. La tercera lectura fue sobre las guerras de la independencia y el nacimiento de los Estados-nación americanos. Aquí aprendí cómo los movimientos independistas permitieron que muchos países latinoamericanos se separaran de España y Portugal. Y la cuarta lectura fue sobre las relaciones internacionales de México en el siglo XIX. En esta lectura se analiza cómo México enfrentó muchos problemas después de independizarse, especialmente conflictos económicos y políticos con otros países. Esta lectura me ayudó a entender que la posición internacional de México estuvo marcada por dificultades desde sus primeros años como nación independiente. En general, considero que esta primera evidencia fue importante porque me permitió comprender mejor la historia de América Latina desde una perspectiva crítica y más profunda. Además, aprendí a analizar textos académicos y explicar ideas complejas. La evidencia 2, Segunda Guerra Mundial y organismos internacionales. La segunda evidencia consistió en realizar infografías sobre distintos acontecimientos internacionales relacionados con guerras y política exterior. La primera lectura fue el día que México pudo declarar la guerra a Estados Unidos. Esta lectura habla sobre un momento de gran tensión entre ambos países y muestra cómo las relaciones internacionales pueden cambiar dependiendo de los intereses políticos y económicos. La segunda lectura fue los Estados Unidos ante la Segunda Guerra Mundial. La tercera lectura fue sobre América Latina en la Segunda Guerra Mundial. Y la cuarta lectura fue los 70 años de la OEA. En esta actividad aprendí sobre la Organización de los Estados Unidos de América y su función dentro de América Latina. La OEA fue creada con el objetivo de promover la cooperación entre países americanos, defender la democracia y proteger los derechos humanos. Esta evidencia me ayudó mucho porque aprendí a sintetizar información mediante infografías. También comprendí que muchos conflictos mundiales afectan directamente a América Latina, incluso cuando ocurren lejos de la región. La evidencia 3. Guerra Fría, dictaduras y conflictos en América Latina. La tercera evidencia fue una de las más extensas e impactantes porque consistió en realizar ensayos sobre distintos conflictos ocurridos durante la Guerra Fría en América Latina. Uno de los temas principales fue la Revolución Cubana. Aprendí cómo Fidel Castro y otros grupos revolucionarios tomaron el poder en Cuba y transformaron completamente el sistema político y económico del país. También analicé la exclusión de Cuba de la OEA y cómo esto reflejaba las tensiones ideológicas entre capitalismo y socialismo. Sin embargo, estas dictaduras provocaron grandes violaciones a los derechos humanos, desapariciones forzadas y persecución política. Finalmente analicé el golpe de Estado en Chile contra Salvador Allende. Este tema me impactó mucho porque muestra cómo factores políticos internos y externos incluyeron en el derrocamiento de un gobierno democrático. Considero que esta evidencia me ayudó a reflexionar sobre la importancia de la democracia, los derechos humanos y las consecuencias de los conflictos políticos. La evidencia 4, neoliberalismo, comercio y crisis política.
La cuarta evidencia consistió en realizar análisis escritos sobre economía política internacional en América Latina. Uno de los temas principales fue el neoliberalismo y el consenso de Washington. También analicé el riesgo político en América Latina y situaciones de autoritarismo en países como Venezuela y Nicaragua. Finalmente estudió la crisis del multilateralismo y cómo actualmente muchos organismos internacionales enfrentan dificultades para resolver conflictos globales. Esta evidencia me ayudó a desarrollar pensamiento crítico y a entender que la economía y la política internacional afectan directamente la vida cotidiana de las personas. En conclusión, para concluir, considero que las 4 evidencias fueron fundamentales para ampliar mis conocimientos. Cada actividad me permitió desarrollar habilidades diferentes como investigación. Además, entendí que muchos de los problemas actuales de América Latina tienen antecedentes históricos. Personalmente, yo siento que esas actividades me ayudaron a ver la historia de una manera más diferente. Entiendo que los acontecimientos del pasado pues siguen influyendo actualmente. Finalmente, puedo decir que este proceso fue muy útil para mí, como académicamente, porque también personalmente para desarrollar una visión más amplia sobre América Latina y cómo funcionan las relaciones internacionales en el mundo actual. Pues muchas gracias por escuchar este podcast y eso es todo.